Así es, bueno, pero muy buenas noches para todos aquellos que se conectan y nos acompañan aquí en su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas y a través de la fanpage de nuestro ROE Pablo Escalante. Un jueves más, otro día más que el Padre nos ha dado la oportunidad de poder estar acá transmitiendo por estas ondas de internet, estas enseñanzas que cada 8 días tenemos y que el Padre ha permitido en medio de esta casa de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Y sabemos que durante todo este tiempo han venido siervos a transmitir su palabra, a transmitir lo que el Padre ha ministrado para este tiempo. Y sabemos que cada enseñanza va hasta lo más profundo de nuestra alma. Y hoy nos acompaña una sierva eh, que lleva una trayectoria con nosotros acá en nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y es Angélica. Muy buenas noches, Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Muy bien, gracias al Eterno. Y pues un privilegio estar acompañándolos en esta noche del jueves. Gracias, Andrés. Y bueno, hoy un tema muy interesante, muy importante, siervos inútiles. Entonces, ese es el tema que tú nos vas a enseñar en esta noche. Así es, Andrés. Siervos inútiles, ¿no? O sea, es un título que muy controversial de pronto al escucharlo nosotros, porque es una palabra un vocablo, ¿no? Que hemos utilizado tanto tiempo durante, digamos, todo nuestro ir y venir, ya bien sea en el catolicismo, en el cristianismo, y pues ahorita que estamos en las sendas antiguas, que hemos restaurado absolutamente todos los nombres, ¿cierto? Y todo lo que el Padre nos ha entregado como legado, pues nos confronta mucho, ¿sabes? Porque siervo no se le dice a todo. Es una palabra tan poderosa, es una palabra que tiene una trascendencia a nivel espiritual, ¿sí? Que es muy importante para cada uno de nosotros cuando somos pueblo de Israel, cuando tenemos identidad. Por lo tanto, siervo no se le puede llamar a toda persona. Un siervo es aquella persona que ha pagado un precio, es aquella persona que tiene una identificación con Yahshua, es aquella persona que simplemente ha decidido, ¿sí? Seguir a nuestro Yahshua HaMashiach, se ha despojado de todo aquello que quizás en el mundo para él fue importante y que ahora simplemente ha decidido, ¿sí? Tomar ese yelmo de la salvación y seguir simplemente llevando su palabra a todo donde aquella persona que lo necesita. Entonces, el significado bíblico, ¿no?, de la palabra siervo es alguien que sirve a cambio de algo o voluntariamente, ¿sí? Dice que una persona recta que atesora órdenes, ¿sí? Entonces, estamos hablando aquí un siervo, ¿sí? Un siervo que recibe órdenes, porque eso también, digamos, a través de toda la escritura, como lo vamos a ver ahorita, vamos a ver nuestro Padre, nuestro Yahshua HaMashiach también. El Padre llamó a Yahshua HaMashiach su siervo, y Yahshua HaMashiach nos llama a nosotros siervos, ¿sí? Entonces, siervos útiles, siervos fieles, siervos inútiles o simplemente siervos que quizás no están cumpliendo todo ese llamado por el cual nosotros estamos hoy aquí en la tierra. Entonces, se cumplen, ¿cierto? Orden, se cumplen encomiendas, ¿sí? Es aquella persona que es sumisa, que es obediente, que es leal a la palabra de Yahweh. ¿A cuál palabra? A esa palabra que él entregó allí en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Sinaí, el pueblo de Israel, perdón, dijo, obedeceremos, ¿cierto? Haremos. Esa palabra que es, esas 10 palabras que asesoramos en nuestro corazón cuando decidimos que cambiar absolutamente ese corazón que teníamos de piedra por ese corazón de carne, para que fuesen escritas esas palabras allí en nuestro corazón de carne, para que hoy pongamos por obra, ¿sí?, por hecho, lo que vinimos a hacer a esta tierra. Cuando decidimos servirle al Padre, ¿sí?, el servicio para el Padre es muy valioso. ¿Por qué? Porque Él no tiene en cuenta la clase de servicio. Él simplemente está mirando el corazón
de cada siervo, ¿sí? De cada siervo que ha decidido morir a sí mismo. ¿Para qué? Para que sea Él el que dirija absolutamente toda la obra. La obra le pertenece al Padre, la mies es del Padre, las ovejas son del Padre. Por lo tanto, no tiene por qué haber en el servicio, ¿cierto? Digamos, jerarquías para el servicio, porque para el Padre todo servicio es importante. Entonces, cuando Él dice de que el servicio para Él no tiene, digamos, valores cuantitativos, es porque a eso vinimos nosotros, a servir y no a ser servidos. Entonces, los seguidores, ¿cierto?, de Yahshua, somos los que llevamos el mensaje que Él nos entregó a nosotros. ¿Para qué? Para la salvación, para que conozcan quién es Yahshua, o sea, qué fue lo que Él hizo allí en esa cruz, porque hoy nosotros decidimos servirle a Él. ¿Fue por imposición o por amor a lo que Él hizo en nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, el servicio es un don, recordemos que es un don, pero no todas las personas tienen ese don. Muchas veces piensan que servir en una congregación, servir en una comunidad es una imposición, que porque me tocó, porque un cronograma lo mostró, porque resulta que en esa fecha, no, pues es que figúrese que me toca servir tal día, ¿sí? En tal ministerio. Entonces, no, si no hay amor, para el Padre ese servicio no es agradable. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, porque le estamos sirviendo es al Padre, no le estamos sirviendo al pastor, no le estamos sirviendo a otro siervo, sino al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Yahshua se despojó, ¿cierto?, de su deidad, siendo Yahweh, Él simplemente que quiso dejarnos a nosotros como modelo de servicio, lo que Él hizo, ¿cierto? Él vino a servir y Él lo dijo: yo vine a servir y no a ser servido. Un ejemplo muy importante también lo tenemos en Pablo, ¿cierto? Pablo es un digno siervo de seguir para que nosotros lo imitemos. ¿Quién fue Pablo? ¿Sí? Antes de ser siervo, fue un perseguidor de Yahshua, porque él no perseguía a los cristianos y a los creyentes, él perseguía era a Yahshua, ¿sí? Cuando él se encontró con Yahshua, él le dijo, Yahshua le preguntó a él: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Resulta que cuando el Padre nos ha escogido, cuando nos ha hecho un llamado, ya Él nos ha visto, nos ha puesto su mirada, ya nos tiene en la mira, como decimos en el argot, para ese llamado. Y el llamado es al servicio, ¿sí? Al servicio en cualquiera de los ministerios, ¿sí? Entonces, ¿Él qué hace? Nos capacita, nos entrega talentos. Los talentos, ¿dónde se multiplican? ¿Dónde se edifican? ¿Dónde se construyen? ¿Dónde se reafirman? Precisamente es en la Keilah, en el cuerpo del Mashiach, ¿sí? Porque Él, digamos, Él es la cabeza que nos dirige a nosotros. ¿A través de qué? De los dones. Entonces, uno de ellos tan importante es el servicio, ¿sí? El servicio primeramente al Mashiach, pero el servicio también a su obra, ¿sí? A los miembros que conforman el cuerpo del Mashiach. Entonces, entre todos nosotros que tenemos 1 o 2 talentos, o sea, bendito sea el Abacadosh cuando hay personas, hay siervos que tienen más de 2 talentos. No son talentos para que ellos se vanaglorien, no, son talentos precisamente para edificarnos, ¿cierto?, entre nosotros, porque somos esas articulaciones que tenemos que estar todos los días, ¿cierto?, fortaleciéndonos y alimentándonos, porque lógicamente no todos vamos a tener los mismos talentos, y es allí donde tenemos que estar extendiendo el reino de los cielos. Para eso se entregó el servicio, para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos no se puede detener por una persona que no ame el servicio, ¿sí? Porque ahí sería un siervo inútil, porque es que al Padre no necesita, digamos, un porcentaje del servicio que uno haga durante la vida. Él dice que vinimos a servir, y es en todo momento y afuera también, ¿cierto?, de tiempo, porque tenemos que estar preparados precisamente para ello, ¿no? Entonces, si seguimos las pisadas del Mashiach, Él nos entregó absolutamente todo,
y vemos de que nuestro Mashiach está reflejado desde Bereshit, ¿cierto?, hasta Revelaciones, hasta Apocalipsis. Entonces, no podemos nunca sacar disculpas del servicio. Muchas veces ponemos en poco, ¿cierto? Menospreciamos el servicio y lo subestimamos. Lo subestimamos muchas veces porque dicen, ay no, pero me va a tocar colocarme allá en la puerta solamente a recibir personas. No, yo quiero estar allá predicando, yo quiero estar allá enseñando. Y no, mis amados, el servicio para el Padre, ¿cierto?, es en todo momento y en toda circunstancia y en todo escenario, porque es que los dones los entrega el Padre. Los dones yo no me los invento ni los busco en un libro. Los dones simplemente Él nos los entrega a cada uno, porque es Él el que necesita de cada uno de nosotros ese carácter, esa templanza, ¿sí? Es muy diferente, Andrés, ¿sí? Andrés tiene dones maravillosos, ¿sí? Los tiene también Mafecita, su esposa, y ellos dos son una unidad delante del Padre porque ellos son carne, pero lógicamente cada uno tiene dones apartes, ¿sí? Y pueden tener uno también en común, pero los dos se fortalecen, en ellos no hay egoísmo, y que vemos nosotros en muchas congregaciones y en muchas comunidades, ¿cierto? Rivalidad entre los servicios, pero no porque quiere, digamos, saber más o conocer más, sino simplemente por la competencia de un protagonismo. Y el Padre detesta los protagonismos y Él detesta absolutamente las jerarquías, porque Él, a quien llama, capacita, ¿sí? Y el conocimiento lo puede tener absolutamente toda persona, ¿sí? Toda persona puede leer la Biblia, que es muy diferente a estudiarla y a entenderla, porque el entendimiento solamente lo da el Rúa, ¿sí? El conocimiento, muchos teólogos, ¿sí?, ellos pueden memorizar versículos, libros enteros de la Biblia, pero vayamos nosotros a escudriñarle a profundidad, ¿cierto?, el texto, ¿sí?, y el contratexto, porque ellos sacan simplemente pretextos de todo lo que leen. Por eso hay tantas versiones de la Biblia que han quitado, ¿cierto? Han quitado palabras y han añadido palabras que absolutamente nuestro Padre no las reveló en la palabra. Pero no nos preocupemos, porque Él lo dice muy bien en Apocalipsis, que de este libro no se podrá quitar ni se podrá añadir ni siquiera una yod, ni siquiera una tilde, ¿sí? Entonces, que durante el servicio el Padre, que quiere de nosotros, que nos dobleguemos. Les estoy hablando del buen siervo, ¿sí? Del siervo que ha decidido, ¿sí?, hacer del servicio al Padre parte de su vida, porque eso ya digamos, hace parte de la identidad de nosotros, el servicio. ¿Por qué? Porque amamos al Padre, ¿cierto? Amamos a Yahshua por todo lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Y la manera de nosotros agradecerle a Él es con el servicio. No importa dónde nos coloquen, ni lo que tengamos que hacer, ¿sí? No importa el tiempo, no importa la hora. Las disculpas no existen en el servicio, a no ser que sean disculpas de carácter obligatorio, donde se vea comprometida la vida, donde se vea comprometida de pronto quebrantos de salud, sí, mis amados. Pero no, porque es que no le estamos mintiendo al hombre, ¿sí? Le estamos mintiendo es a nuestro Padre, a nuestro Adón, a nuestro amado Elohim, ¿sí? Y Él simplemente desecha ese servicio, Él no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque Él dice, no me estás sirviendo en este momento a mí, tú simplemente estás protagonizando a los hombres para que te vean, ¿sí? Ellos pueden estar viéndote, pero resulta que tenemos siervos que tienen un discernimiento espiritual que solamente el Padre lo ha dado. Y ellos saben cuando el siervo es de corazón puro, de corazón recto, de corazón íntegro, que ama el servicio, ¿cierto? Pero
primeramente ama a Yahweh, primeramente ama a Yahshua. Y como lo que tanto ama a Yahshua son las ovejas, ¿cierto? Entonces a eso vinimos nosotros, amar a las ovejas que ama a Yahshua. ¿A través de qué? Del servicio. Entonces, ¿cómo tenemos que demostrar ese servicio? Con amor, con integridad, ¿cierto? Demostrándolo en todo momento. La hipocresía absolutamente no sirve porque, o sea, ese servicio, ese tiempito, absolutamente se perdió, está perdido, porque quizás estamos sirviéndole al pastor, quizás le estamos sirviendo a los siervos que están en la comunidad, ¿sí? Pero no, porque nuestro servicio va al Padre. No quiero que me malentienda, ¿cierto? Nuestros pastores, nuestros coordinadores, lógico, existe una jerarquía a los cuales también amamos, respetamos y desde luego que nosotros también les obedecemos porque ellos son cabezas que colocó el Padre, ¿sí? Cuando hay de verdad, verdaderamente pastores íntegros como los que nosotros tenemos en nuestra comunidad, lógicamente que ellos se dejan dirigir es solamente por lo que el Padre diga, y ellos colocan también cabezas en sus ministerios, en sus coordinaciones de siervos verdaderos, ¿sí? De siervos que han pagado el precio con intimidad, que han muerto a su naturaleza antigua y que siguen pagando el precio, ¿sí? Que simplemente aman las almas, ¿sí? Que es lo que nosotros también amamos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, ¿cierto? Que así como Pablo se revistió de coraje, de mansedumbre, cuando él se humilló delante de Yahshua, dijo ya no más, o sea, yo estoy persiguiendo es a un hombre que a mí no me ha hecho daño, sino por el contrario, es el Salvador del mundo, ¿sí? Entonces, es hermoso cuando nosotros verdaderamente nos confrontamos con Yahshua. Es hermoso cuando tenemos esa identidad de hijos, ¿sí? Identidad de pueblo y pueblo de Israel, porque no todos somos pueblos, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel ama sus mandamientos, atesora sus palabras, ¿cierto? Cuida absolutamente su santidad, porque estamos apartados para Él, porque Él precisamente nos apartó como pueblo santo. Y el pueblo santo ama el servicio, ¿sí? Porque ese fue el que le entregó a los levitas, a esa tribu, ¿cierto? Que Él escogió precisamente como sacerdotes para el servicio a Yahweh, ¿sí? Entonces, nosotros extendemos el servicio, ¿sí? No somos sacerdotes, no hemos nacido directamente de la tribu de Leví, pero por ser remanente de Israel, ¿cierto? Amamos el servicio, porque ¿cómo vamos nosotros, digamos, a manifestar el amor de Yahweh a las almas? Es a través del servicio y a través de los dones que Él ha entregado. ¿Para qué? Para que precisamente el reino de los cielos siga avanzando y no se estanque. Entonces, la gratitud, ¿cierto? Es importante para nosotros cumplir todas esas asignaciones que nos entregó el Padre. Cuando el Padre nos asigna, digamos, un ministerio, un llamado, Él inmediatamente a nosotros nos delega obediencia, ¿sí? Obediencia a Él primeramente, pero obediencia también a sus siervos. Entonces, no tiene por qué haber por parte de los verdaderos siervos, ¿sí? Digamos, queja, no tiene por qué haber mansedumbre, digamos, de humillación a otro siervo. Obedecemos, lógicamente, porque sabemos de que ellos son siervos verdaderos, ¿sí? Pero no tenemos por qué estar aparentando lo que no somos, porque ahí se ve también reflejado la inutilidad de un siervo. Vayamos entonces a Isaías 41:8, ¿sí? Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, mire el Padre cómo llama a Israel. Está llamando a un pueblo, ¿sí? A un pueblo escogido, a un pueblo totalmente que el Padre le entregó su Torá, le entregó sus mandamientos, ¿sí? Y siervo, ¿por qué? Porque
es Israel, es el remanente que está ahorita volviendo de los 4 puntos cardinales de la tierra, los que tienen que demostrar el servicio. Somos nosotros el modelo, el ejemplo de servicio a las otras naciones. No podemos seguir las mismas religiosidad que tiene el cristianismo y que tiene el catolicismo y todas esas doctrinas paganas, ¿cierto? Que están ahorita inundando el mundo. Porque entonces, ¿qué estaríamos nosotros en gratitud entregándole a nuestro Mashiach? Absolutamente nada. Un servicio de adoración falso, ¿cierto? Un falso olor, un falso aroma, como lo hizo Nadab y Abiú. Entonces, podríamos ser desechados, ¿no? Por ese incienso, por esa adoración, por ese servicio que no le agrada al Padre. Entonces, todo siervo, ¿sí?, tiene primeramente que empezar de cero, ¿sí? El Padre no te va a colocar a ti en un ministerio sin haberte preparado, sin haberte lijado, limado, despojado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lógicamente Él tiene que sacar de ti lo mejor, ¿sí? Un siervo, para ser siervo, tiene que morir absolutamente a muchas cosas que hay todavía en el interior, porque lógicamente cuando recibimos a nuestro Mashiach, ¿sí?, es hermoso porque Él es el que nos muestra, ¿sí?, qué es lo que tenemos que ir cambiando, lo que tenemos que ir transformando. ¿Para qué? Para que Él nos vaya, ¿cierto?, capacitando y Él nos va catapultando. Pero en el mundo, ¿cierto?, los falsos pastores, los falsos profetas, ellos se autodenominan, ellos se autoproclaman. Y eso lo vemos mucho en el cristianismo, de que un pastor, una asamblea, denomina a un pastor. Muchas veces no tiene ni siquiera el conocimiento profundo de las escrituras, pero dicen que hubo un llamado, pero fue un llamado de hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué están ellos atesorando? Ellos están atesorando simplemente fuego, lago de fuego. ¿Por qué? Porque ese llamado no lo hizo Yahweh, ese fue llamado del hombre. Y ellos, cuando hacen digamos, esos llamados entre ellos, lo hacen simplemente con una doble intención, ¿sí? ¿Para qué? Para simplemente acatar, ¿cierto?, como si fueran reclutamientos de almas totalmente que están sedientas de una u otra forma del Mashiach. Pero están equivocados porque ellos están desviando esas almas, ¿sí? Las están llevando por caminos que no son caminos rectos, que son caminos simplemente de perdición, porque la verdad ellos no la tienen, ¿sí? Ellos han autodenominado pastores, pero son pastores simplemente que tienen una palabra liviana, una palabra superficial, que no tienen el contexto, ¿cierto?, y el trasfondo espiritual para el cual nosotros hemos sido llamados, ¿sí? Entonces dice que la realeza que Yahshua mostró en su servicio fue precisamente del reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el rey de reyes, Él es el Adón de señores. Y Él, esa realeza, Él nos va a colocar también lugares de honra cuando entremos a la nueva Jerusalén, porque nosotros vamos a gobernar juntamente con Él, ¿sí? Pero es acá en la tierra donde Él nos prepara a través del buen servicio, ¿sí? Del servicio íntegro, ese servicio que simplemente nosotros despojamos absolutamente toda la humanidad, porque muchas veces en el servicio tenemos que hacer a un lado el trabajo, podemos hacer a un lado la familia. No quiere decir que la vamos a apartar, ¿no?, sino que estamos poniendo en primer lugar a nuestro Padre, ¿sí?, para agradarle. Pero lógicamente que allí detrás de nosotros están esas columnas fuertes. En un hogar la columna fuerte es primeramente el sacerdote, que es la cabeza, ¿cierto? Y la cabeza de él es el Mashiach, pero su columna es la esposa, ¿sí? Y los hijitos que están allí fortaleciéndose a través de ¿qué? De ese sacerdote que tiene como fundamento al Mashiach, que tiene como fundamento esa piedra angular, ¿sí? ¿Para qué?
para servirle, porque él es el que le entrega, ¿cierto?, a su esposa el servicio. ¿Para qué? Muchas veces es el llamado llega es a través del esposo, ¿sí? Pero muchas veces la esposa no es todavía convertida, pero es él a través de ese testimonio, ¿cierto?, de amor, pero de servicio también íntegro, porque ella ve que ese esposo ha sido transformado, ha sido cambiado, que ya no es el hombre que conoció, porque el servicio al Padre lo cambió, ¿sí? El servicio al Padre lo hizo un verdadero hijo de Yahweh. Entonces ella quiere amar también lo que él ama, ella quiere también hacer lo que él hace, y que hacen ellos conforman un ministerio, y un ministerio poderoso que trasciende aquí en la tierra, pero que trasciende también en los Shamaínes. Entonces, lógicamente que el tiempo que nosotros pasamos en la congregación, ¿sí?, también en la Keilah, en las sinagogas, en las asambleas, son tiempos muy especiales, porque somos todos, ¿cierto?, una ejad, una unidad, donde cada uno tenemos un llamado, donde cada uno rendimos un servicio de forma muy, muy, muy amplia, de una forma también con mucho amor, porque el amor se tiene que ver reflejado en cada huella, ¿cierto?, que nosotros le manifestamos a esas almas que llegan sedientas del amor del Padre. Entonces, un don de servicio del que les estoy hablando, ¿sí? Entonces, es innato en muchas personas, pero no quiere decir que otra persona que no lo tenga, el Padre lo puede capacitar. Lo tenemos que anhelar. Y recuerde que Él cumple los deseos y anhelos de nuestro corazón, ¿sí? Y un deseo y anhelo para cada uno de nosotros, de los hijos del Padre, debe ser el anhelo de tener el don de servicio, ¿sí? Porque es el entregarse a aquella persona que muchas veces ni conocemos, ¿sí? Pero nos entregamos ¿para qué? Para que a través, ¿cierto?, de esa disposición que hay en ese momento, conozcan al Padre a través de mí, a través de una estrechada de manos, de un abrazo, de un beso, de una palabra. Es allí donde verdaderamente muchos son quebrantados, ¿sí? Muchas veces con un solo abrazo se quebranta el corazón, y muchas cosas que hay en el corazón guardada de esas personas. Entonces, anhelemos, mis amados, servirle al Padre. Y si no lo estamos haciendo con integridad, tenemos que pedirle perdón al Padre y hacer, ¿cierto?, un alto en ese momento. ¿Por qué? Porque en vez de estar agradándole, estamos ofendiéndole, y no queremos que Él nos diga siervos inútiles. Cuando en Lucas 17, sí, en el capítulo 17, del 7 al 10, entonces vemos en la escritura, es hermoso cuando el Padre, Él en toda su enseñanza, en todas las parábolas, porque Yahshua le habló a sus discípulos, fue a través de parábolas, porque era, digamos, el lenguaje que era más asequible, digamos, para ellos. Él quería hablarle con lo que estaba rodeando en ese momento, con la naturaleza, ¿cierto?, con los animales, con los árboles, con el agua, para que sea un lenguaje entendible. Y muchas veces nosotros, ¿cierto?, que ya a estas alturas tenemos la Biblia, y la Biblia es el libro más leído en todo el mundo, no entendíamos qué era lo que el Padre quería decirnos a través de sus parábolas. Entonces, Él nos dice en el capítulo 17, 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, ¿sí?, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, que el Padre, ¿cierto?,
¿cierto? Que Yahshua nos diga a nosotros, siervos inútiles, no quiere decir que es que no servimos para nada, ¿sí? O que a Él no le importa nuestro servicio, o que no, o sea, simplemente ese servicio es poco aprobado. No, es para que no nos relajemos, para que no nos conformemos con el servicio que le estamos dando al Padre. Ojo, mis amados, eso es lo que el Padre nos quiere decir cuando nos dice así, siervos inútiles, porque muchas veces estamos en un ministerio X o Y, ¿cierto? Y estamos ocupando ahí lugares de honra, de privilegio, y ya como digamos estamos en este puesto de honor, nos creemos más que el resto, estamos mirando a veces como que muy por encima del hombro a la otra persona, ¿cierto? Entonces, no, esto no puede estar sucediendo en las congregaciones, esto no puede estar sucediendo a través, digamos, de un pueblo de Elohim, de un pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque es que el siervo inútil no es el que no está capacitado, ni el que no tiene los dones, es el que simplemente hizo lo que tenía que hacer y punto. No, es que a usted le toca servir el sábado de 7 a 10 de la mañana, X, ¿no? Ejemplo. Y resulta que por X o Y razón, el siervo de la tarde, ¿sí? No puede servir, se le presentó cualquier impedimento. Entonces dice, no, pero ¿por qué? Si yo servía a las 7, de 7 a 10 de la mañana, a mí no me corresponde el turno de la tarde. Siervo inútil, ese es un siervo inútil, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no es el siervo de la congregación el que está pidiéndote el favor de que cubras en ese momento el tiempo. Es el Padre, no sabemos qué está haciendo con esa persona, con ese siervo que no pudo asistir al servicio de la tarde, ¿sí? No sabemos, se puede estar él en ese momento en encuentro con el Padre. El Padre quiso quizás hablarle en esa tarde y tener un encuentro a solas con él. Y resulta que el Padre te llamó a ti o me llamó a mí. Y resulta que no se me antojó, ¿sí? No lo quise hacer. Pues figúrese que el servicio que hizo en la mañana no le sirvió. Porque en ese día, o sea, no le serviste al Padre, le estuviste sirviendo solamente al hombre, cumpliendo un horario y cumpliendo un requisito. Entonces, el servicio lo podemos estar no solamente nosotros ejerciendo en la congregación. El servicio nosotros lo brindamos también en nuestro hogar. Recordemos que el primer ministerio que tenemos nosotros es el de nuestro hogar, ¿sí? Los que tienen esposos, los que tienen esposas, los que tienen ya hijos, una familia hermosa conformada, el primer ministerio es su esposa y sus hijos. El Padre a ellos les va a delegar mucho más exigencia. ¿Por qué? Porque es que a ellos le entregó esa responsabilidad de que la Torá, ¿cierto?, fuese absolutamente implantada en los corazones de sus hijos. Entonces, no podemos nunca pasar por alto. El primer lugar se lo damos al Padre, el segundo lugar es para la familia, ¿sí? Y el tercer lugar es para el ministerio. Pero muchas veces ese orden se altera y es allí donde viene el desajuste, ¿sí? Porque le prestamos primero al ministerio tiempo y se deja abandonada la familia, los tiempos. Esa es otra exageración, ¿sí? Hay siervos que todo el día quisieran estar sirviendo. No, es que yo quiero servir todo el día, y figúrase que muchas veces la esposa y los hijos no hacen parte de la congregación, no hacen parte del pueblo. Eso no es un fiel testimonio, ni es un servicio tampoco grato para el Padre, porque el Padre en ningún momento te está diciendo a ti, por servirme a mí, tienes que dejar a un lado a tu familia. Todo tiene que ser en equilibrio, ¿sí? El equilibrio, el tiempo primero para el Padre,
para la familia y para el ministerio, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo también dé muy buenos resultados y dé frutos también, que son los que el Padre anhela de cada uno de nosotros. Cuando Él dice que el Señor, ¿no? Aquí en esta parábola, el deber del siervo es Yahshua, diciéndonos a nosotros: yo soy tu Adón, yo te estoy a ti colocando privilegios para que me sirvas a mí. Yo te estoy llamando para que te sientes a la mesa conmigo, ¿sí? Entonces, el Señor, cuando uno tiene un jefe, ¿cierto? Uno obedece las órdenes de ese jefe, siempre y cuando esas órdenes estén, ¿cierto?, legales, no estén violando absolutamente mi libertad, ni estén coaccionando nada que tenga que ver con los derechos laborales. Mucho más con el Padre, mucho más con Yahshua. Él dice: siéntate a la mesa, ¿sí? Pero es cuando Él me llama. Yo no puedo estar tomándome tampoco atribuciones que a mí no me corresponden en el servicio. Yo no puedo estar tampoco violando ni pasándome por alto, ¿cierto? Órdenes que me están dando mis superiores en la congregación. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que respetar las autoridades que el Padre ha colocado sobre mí. Porque no son autoridades simplemente que yo voy a estar irrespetando, ¿cierto? Y que voy a estar simplemente pasándomela, como dicen vulgarmente, por la faja, ¿sí? Porque no, o sea, delante del Padre todo el servicio que yo haya hecho durante esa semana absolutamente no tiene ningún respaldo para Él. Simplemente lo que hemos hecho es enojarlo para que Él nos diga: oiga, ¿usted qué? Se cree muy siervo, se cree, mejor dicho, muy pastor, se cree muy profeta, se cree muy maestro. ¿Y de qué? ¿De qué me sirve a mí si usted maltrató a mi oveja cuando ella necesitó de usted? Usted simplemente la hizo a un lado. Ella necesitaba escuchar de usted una palabra. Ella la estaba buscando a usted para que usted le explicara de pronto algo de mi palabra que en ese momento ella no entendió. Y resulta que ese tiempo, esa oportunidad pasó, porque era en ese momento que esa ovejita necesitaba de ese siervo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Tenemos que tener todos los días, ¿cierto?, delante del Padre ese servicio con amor, primeramente a Él, y con integridad. El servicio se brinda con santidad. No podemos estar nosotros brindando un servicio y estar en pecado, ¿sí? Porque eso se veía mucho en el cristianismo, en otras absolutamente religiones. Pero nosotros, cuando ya venimos a las sendas antiguas, cuando ya hemos nosotros restaurado todo lo que antes pisoteábamos y hacíamos de un lado y nos burlábamos, ahorita no lo podemos hacer, porque el Padre va a exigir y va a demandar más de nosotros. Entonces, nuestro servicio tiene que ser con amor, con lealtad, con fidelidad, con integridad, primeramente al Padre, pero también a nuestras cabezas, a nuestras coberturas, porque es que ellos también están esperando de nosotros un servicio, porque es que es el Padre el que nosotros estamos representando en ese servicio, ¿sí? Entonces, una ovejita se puede ir de la congregación y de la comunidad viniendo por primera vez, se puede ir. Y si nada más, la persona que está a la entrada, ¿cierto?, está con mala cara o tiene problemas, ¿sí?, porque vino y no dejó, digamos, esos problemas allá afuera, sino que vino cargada con esos problemas y de un momento a otro rozó con algo, sí, que todavía hay dentro de su corazón, con esa ovejita nueva que llegó, pues la va a lastimar y va a ser piedra de tropiezo. Esa oveja se va muy dolida y esa oveja no va a volver. Y esa ovejita venía con toda la intención de buscar al Padre, con toda la intención de ser restaurada. ¿Y por culpa de quién? De un siervo inútil que no hizo lo que tenía que hacer, que no entendió desde un comienzo de su llamado que era el servicio verdadero a Elohim, ¿sí? Ese servicio que no tiene precio,
ese servicio que no tiene tiempo, ese servicio que no tiene límites, ¿sí? Es el servicio que verdaderamente tiene recompensa, el servicio al Padre, porque Él recompensa y de una manera extraordinaria y sobrenatural. Muchas veces no es con riqueza que le estamos pidiendo, y sin embargo, Él con riqueza también, Él entrega, ¿sí? Porque es que Él mira, es el corazón de cada uno de ustedes y de nosotros también, ¿sí? Entonces, fíjese que no todas las personas las podemos llamar siervas, ¿sí? A no todas las personas les podemos estar, digamos, entregando ese don tan importante. ¿Por qué? Porque es que el llamamiento lo hace, es el Padre, y ese llamado es irrevocable. Entonces, mucho cuidado con el servicio que le estamos entregando al Padre. Es un privilegio y debe ser para nosotros un gozo, como lo es para mí en esta noche, estar aquí delante de estos micrófonos y delante de esta cámara, lógicamente porque es primeramente la palabra del Padre, ¿sí? La que yo, digamos, estoy exponiendo, ¿sí? Y es una palabra que tiene que llegar a ustedes con genuina, con una palabra que no me la estoy inventando yo, ni en mis fuerzas, ni en mi estado de ánimo, sino en lo que el Padre ha hecho en mí, en lo que ha hecho en Andrés, en su familia, en todos los siervos de esta congregación. Entonces, no les estamos animando a ustedes, ¿cierto? Ahí solamente para contentarles el corazón por un ratico. No, queremos es que ustedes vayan delante del Padre y le pregunten: Padre, hasta este momento, el servicio que yo te he entregado a ti, ¿te ha honrado? ¿Te ha agradado? ¿Sí? Pero que el Padre le responda, ¿sí? Porque muchas veces, hasta este momento, el servicio que le hemos brindado a Él no ha sido un servicio que le agrade. Y quizás no hemos visto respuestas a muchas de nuestras peticiones, de nuestro clamor y de nuestras oraciones. Entonces vemos también resultados de esa inutilidad del siervo, ¿sí? Entonces es simplemente ir todos los días delante del Padre y entregarle ese servicio de olor grato. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en santidad y en integridad delante de Él. Entonces, dicen en Mateo 25, nos vamos entonces a Mateo 25, esta parábola de los talentos que yo creo que muchos no la sabemos, ¿cierto? Y las hemos repetido durante muchos años, pero cuando ya el Padre nos confronta de esos talentos que nos ha entregado a cada uno de nosotros, decimos: oiga, Padre, de verdad, ¿qué he hecho yo con todos esos talentos que tú me has entregado? ¿Los he multiplicado, cierto? ¿Al doble, al triple, o simplemente los enterré? ¿Sí? Los talentos y los dones tienen que ver mucho también que ver con el siervo inútil. Dice así entonces en Marcos 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, el Padre, ¿cierto? Yahshua fue obediente al Padre. A Él no le costaba absolutamente nada y Él fue obediente, como dice la palabra, hasta la muerte de cruz. Él pudo, y en algún momento, ¿cierto? Él sintió el dolor cuando Él le dijo ahí delante, ahí en el Getsemaní, en esa trituración que Él estaba sintiendo en su alma y en su espíritu de ese tiempo tan terrible que se estaba acercando. Pero ¿qué lo hizo detener a Él en ese momento de dolor que fueron gotas de sangre? ¿Sí? Que a nivel científico dice que las gotas de sangre, cuando una persona suda gotas de sangre, es porque, mejor dicho, en su humanidad hay un estrés, mejor dicho, sobrenatural que no lo puede vivir nadie. Y eso nadie lo ha vivido. Eso es un estudio científico que se hizo a través de este molino,
¿cierto? Que vivió nuestro Yahshua, ese Getsemaní, allí en ese momento. Pero Él, cuando entendió de que Él era el único que podía salvarnos a nosotros, pues lógicamente Él aceptó esa copa, ¿sí? Por cuando Él le dijo al Padre, si es posible que pases esa copa tan amarga de mí, tú lo puedes hacer. Pero Él se resistió. Él dijo, por amor, ¿cierto? Por amor a cada uno de nosotros, Él aceptó. Entonces, Yahshua nos enseña a nosotros, ¿sí? Que el reino de los cielos, ¿sí? Está lleno absolutamente de todos esos talentos que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para reflejar el amor del Padre. El amor del Padre se refleja a través de ¿qué? De la obediencia, ¿sí? De la obediencia a lo que el Padre nos entregue. Él te puede entregar a ti un talento, te puede entregar 2, 3 talentos, 5 talentos, pero somos nosotros mayordomos fieles, somos administradores de lo que el Padre nos ha entregado. No estoy hablando de riquezas, estoy hablando de riquezas físicas, estoy hablando de riquezas espirituales. Desde luego que tenemos que ser administradores con todas las riquezas que Él nos ha entregado. Somos administradores en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros hijos, ¿cierto? Pero con la riqueza espiritual que Él nos entregó, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Trayéndolo aquí ahorita al contexto del servicio. ¿Qué hemos hecho con el servicio que el Padre nos ha entregado? ¿Nos hemos estancado allí? ¿Nos hemos limitado en el servicio? ¿Lo he enterrado y me he conformado? ¿He hecho ese servicio una rutina que simplemente se ha desarrollado por meses, por años y años, y uno ve que no hay crecimiento, y cuando hay ese conformismo hay simplemente una tranquilidad, ¿sí? Hay un lugar de confort del que la persona no quiere salir, del que la persona, cuando la desacomodan, se siente mal, ¿sí? Entonces viene el roce, viene la molestia, viene la incomodidad y viene la rebeldía, ¿sí? Entonces no podemos nosotros permitir, ¿sí? De que por una gotica, sí, ¿cierto? De quizás de disgusto que pueda entrar, porque somos seres humanos, pero si no tenemos el Rúa, lógicamente no vamos a tener el autodominio. Pueden haber roces, ¿sí? Entre uno y otro, pero oiga, que el enojo no, el sol no caiga sobre ese enojo. Se liman las cosas, se hablan, y lógico, porque somos miembros y somos todos muy diferentes, con funciones muy diferentes, que tenemos que pues fortalecernos los unos entre los otros, ¿sí? Entonces, el talento que tiene mi hermano, hombre, listo, multiplíquelo, pero el talento que el Padre me dio a mí, pues yo también lo tengo que multiplicar al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero no, muchas veces entra precisamente, ¿cierto?, ese desánimo, ese descontento, porque, hombre, a él le está yendo bien, a él lo aplauden, a él los pastores cada día le están diciendo palabras, ¿cierto?, de agradecimiento, palabras de cariño, y resulta que para el otro siervo no. Y figúrese que a veces ni siquiera es porque los pastores quieran ver esa desigualdad, digamos, entre los siervos. No, el mismo Padre lo permite. ¿Para qué? Hombre, para uno sacarlo de ese lugar de confort y decir, ¿qué estás haciendo con ese servicio que me estás entregando a mí? Porque estás enterrando los talentos que yo te di, ¿sí? Porque estás haciendo simplemente lo que te están diciendo que hagas. Si tú tienes más talentos que puedes entregarme a mí en tu servicio, tú solamente no puedes enseñar, tú puedes danzar, tú puedes alabar. Lógicamente que todo tiene que ser con un orden, con una disciplina, ¿cierto? Con tiempos donde tú no le vayas a robar absolutamente tiempo al Padre, a la familia, ¿cierto? ¿Sí? Sino que puedas organizar absolutamente todo de una forma que le agrade el servicio a nuestro Eterno. Entonces, cuando el Padre dice que le entregó los 5 talentos, lógicamente esa persona tuvo absolutamente toda la disposición y el amor para multiplicarlos. ¿Por qué? Porque tuvo el amor al servicio,
¿sí? Tuvo el amor primeramente al Padre, ¿de qué? De ir y predicar su palabra, de ir y de evangelizar, de ir, ¿cierto? Y no tener temor de decirle a la persona que estaba en pecado, exhortarla y confrontarla y hacerle caer en cuenta, ¿sí? De que si sigue así, por ese camino, pues lógicamente será un camino de muerte. Muchas veces hay temor también, ¿sí? En siervos que dicen ser llamados siervos y no confrontan el pecado por temor a que se les vayan esas ovejitas de las comunidades. Pero eso no sucede aquí, ¿sí? Eso sucede allá donde están esos lobos, pastores, ¿sí? Que simplemente lo que quieren es recibir de las ovejitas privilegios que económicos para tenerlas ahí contentas y que ellas escuchen, porque simplemente solamente son almas, ¿sí? Que están sedientas es de escuchar lo que su alma quiere escuchar, ¿sí? Entonces ellos no les interesa si esa alma simplemente va descarriada o no, le dan una palabra que en ese momento alivie, ¿cierto?, la tribulación que hay en su alma y hay en su espíritu. Pero los talentos, mis amados, nosotros como siervos, ¿cierto?, como siervos, no como siervos inútiles, tenemos que estar multiplicándolos, ¿sí?, multiplicándolos sin que nos tenga que estar diciendo, oiga, haga, oiga, mire esto, no, ¿sí? Sin ir a irrespetar absolutamente a nuestras autoridades, porque eso sí no se puede permitir, ¿sí? Porque es que allí es donde viene la subordinación y la rebeldía, que fue lo que hizo Hasatán allá en el cielo. Cuando él se subordinó, ¿el qué quiso hacer? Quiso hacer aparte también un reino, y lógicamente que vino y acá lo estableció en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo muchos, ¿cierto?, de esos ángeles, pues que también le siguieron a él el jueguito y son los que están aquí en la tierra también haciendo de las suyas. Pero ¿qué pasa? Que aquí en la tierra hay con nosotros pues siervos también íntegros que queremos que brindarle al Padre un servicio ¿para qué? Para que absolutamente todo lo que se hace allá en los cielos se haga también aquí en la tierra. Así como se hace allá, queremos nosotros también que el Padre siga haciendo de nosotros esos siervos que Él quiere. ¿Para qué? Para que Él siempre esté agradado, para que Él nos diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, dice que, pero el que había, en el 18, en Mateo 25, 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Figúrese, ¿por qué lo hizo? Por temor. ¿Por temor a qué? A que en ese momento, cuando viniera su amo y le pidiera cuentas de qué fue lo que hizo con ese talento, él tuvo temor de que de pronto ese talento, ¿cierto?, se le acabara, ese talento simplemente vinieran los bancos o una persona se lo robara, ¿sí? Y no tuvo, digamos, ese discernimiento, no tuvo ese entendimiento de ponerlo, ¿cierto?, a multiplicar, de llevarlo a un banco, ¿cierto?, para que ganara intereses. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con el servicio que el Padre nos ha entregado, con ese don que nos ha entregado a cada uno de nosotros? ¿Lo estamos poniendo por obra? ¿O simplemente escogimos servirle porque, ay no, es que no me gusta ese ministerio, no me gusta ese pastor que hay allí, no me gusta ese coordinador, no me agrada, yo como que, no, mejor me voy a ver cómo me va en este otro ministerio? Y resulta que el siervo inútil se la pasa a pique aquí, salte allá, aquí, allá y aquí, allá. ¿Por qué? Porque lógicamente nada va a estar conforme a la necesidad de él. ¿Por qué? Porque es que a él no lo llena el Padre, a él no lo llena el servicio al Padre, a él simplemente le llena lo que a él le conviene, lo que a él le parece que es lo que él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque enterró el talento, ¿sí? Hablando aquí del servicio, lo enterró y lógicamente como lo enterró, pues no se va a multiplicar, ¿sí? Y cuando no se multiplica, pues se detiene
la obra, pero es que figúrese que cuando el Padre a nosotros nos dice siervos inútiles, Él nos quita lo que tenemos. Él nos quita el servicio, ¿sí? Ya no vamos a hacer esos árboles frondosos donde el agua, ¿cierto?, va a estar nutriendo esas raíces, sino por el contrario se va secando, secando y al final, mire lo que dice. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, él hizo lo que tenía que hacer y más allá, porque eran 5 y él los duplicó, ¿no? ¿Qué hizo con su servicio? ¿Qué estamos haciendo con el servicio? Estamos dando mucho más allá de lo que el Padre nos está exigiendo, ¿sí? No hemos hecho simplemente hasta aquí me tocó, hasta aquí me correspondió, de aquí para allá, ni una milla extra. Muchas veces ni una milla extra damos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo. Wow, cuando el Padre nos dice así, buen siervo, o sea, eso a uno se le arruga el corazón, ¿sí? Porque es como quien dice: uy, presenté mi tarea y la tarea saqué 10 sobre 10, ¿sí? Dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Adón, de tu Señor. O sea, he hecho bien la tarea. Qué rico sería que hasta el último momento de nuestra vida no nos cansemos de servirle al Padre, no nos cansemos de obedecerle, no nos cansemos de servirle a Él en todo lo que Él nos coloque a nosotros sin prejuicios, sin limitaciones, ¿cierto? Sin estar poniendo disculpas y excusas, porque es que, ¿quién está perdiendo? ¿El Padre deja de ser Dios? No, el Padre nunca va a dejar de ser Dios. Nosotros vamos a dejar de ser hijos, ¿sí? Y dejar de ser siervos cuando no ponemos por obra lo que Él nos ha entregado, ¿sí? El servicio, porque Él, Yahshua, nos lo dejó a nosotros como modelo, como ejemplo. Él a quien le lavó los pies, a sus discípulos, y los discípulos estaban apenados. Como así que nuestro Yahshua, nuestro Jesús viene a lavarnos los pies a nosotros? O sea, eso era también orgullo, ¿no? Orgullo de que no se dejaran lavar los pies de su amado Yahshua, ¿sí? Entonces, entremos en el gozo de nuestro Padre y tenemos que estar regocijados cuando hacemos un servicio al 100%. No porque me vean, porque me aplaudan, ni porque me digan: uy, tremenda esa prédica, tremendo lo que habló. Uy, sí, no, maravilloso, y yo me enorgullezco y lógicamente tenemos siervos en nuestra comunidad, maestros de la palabra, que uno dice: uy, Padre, yo quiero de lo que tiene Él también, ¿sí? Pero no es envidia, ¿sí? Porque eso es mentira, que envidia de la buena, ¿sí? Eso es mentira. Envidia es envidia. Y por ahí puede abrir una rendijita nosotros para que el enemigo entre. No, es simplemente: Padre, dame de esa doble unción que tiene también ese siervo, porque yo quiero escudriñar, yo quiero entender la Escritura también como la entiende él, así como nos la expone a nosotros Andrés en sus estudios, Mafe, su esposa, nuestros pastores. O sea, yo me siento orgulloso de ellos. Yo digo: ay, Señor, yo quiero de lo que ellos tienen también, ¿sí? Pero no por ello no me va a entrar a mí pues ese celo no, porque ¿quién se está haciendo daño? A ver, me estoy haciendo daño yo, sintiendo envidia. Ellos ni se están dando cuenta a veces de eso que estoy sintiendo yo, pero yo allá en mi corazón estoy guardando absolutamente todo ese celo por ellos. Mientras ellos van creciendo, yo estoy deteniendo mi servicio. ¿Por qué? Porque lógicamente el Padre me lo va a quitar, me va a quitar el talento, me va a quitar el don de la enseñanza, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, mis amados. Dice: llegando también el que había recibido, ¿sí?, 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Wow, aquí es donde dice que eres hombre duro, que ciegas, perdón, donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Wow, figúrese. O sea, el Padre, lo que yo le decía acerca del llamado, el llamado es irrevocable, ¿sí? Y Él, al que peca, al que ofende, al que desecha y al que desmerita el servicio, el don que nos ha entregado de servicio, absolutamente Él nunca más vuelve a entregarlo. La persona puede estar ahí sirviendo, pero le está sirviendo al hombre, no le está sirviendo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre simplemente, es mejor que uno esté acá abajo y lo hagan subir y no que esté allá arriba y lo bajen de un totazo, como dice, como la palmera, el coco bajo. No, o sea, es mejor subir de a poquito, escalonadamente, ¿cierto? Conociéndose, o sea, porque tiene que haber afán. ¿Por qué tiene que haber afán? Por estar saltando escalones, por estar ocupando lugares de privilegios que el Padre primeramente no me han colocado. Eso lo hacen allá en otras, digamos, doctrinas, ¿sí? Donde les importa, no, yo lo coloco de pastor porque él es mi hijo, porque es mi familiar. No, el llamado es del Padre, ¿sí? Y lógicamente a través de nuestros pastores, a través de siervos, verdaderos siervos fieles que han pagado el precio. ¿Cómo? En oración, en ayuno, con su propia vida, porque muchas veces hasta su propia vida la han puesto allí en servicio. ¿Para qué? Para que hoy podamos estar nosotros aquí sentados, ¿cierto? Esto yo no lo conocía. Yo hace poco llevo acá en la congregación y yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Es muy poco el conocimiento que tengo comparado con todo el conocimiento que tienen mis amados, sí, maestros de la Torá. Pero es un agradecimiento al Padre, porque cuando uno viene a las sendas, absolutamente se le quitan todos esos velos y se le destapan todos esos oídos que teníamos contaminados, ¿sí? Allá en esas doctrinas falsas hechas por hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a escuchar y simplemente ahí a engordarnos, a estar sentados allá como espectadores, pero de escudriñar la palabra, no, acá sí, acá nos pone el cerebro, ¿cierto?, a funcionar, ¿sí? Pero el cerebro espiritual, no el cerebro del conocimiento, porque el conocimiento humano lo tiene mucho, pero el cerebro espiritual, ese cuesta trabajo, porque solamente escudriñar un solo versículo, eso tiene un trasfondo terrible, ¿sí? Pero con el Padre y con la ayuda del Rúa, es maravilloso cuando él mismo es el que nos enseña, pero también ayudado por todos estos maravillosos siervos que nos han ayudado y que nos enseñan cada día. Entonces dice, por tanto, en el 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Eso le dijo al que enterró el talento. ¿Ve? Entonces eso era lo que yo les estaba diciendo cuando el Padre le quita el llamado a una persona, el llamado al servicio. ¿Por qué? Porque lo enterró, porque se acostumbró a simplemente a ir cada sábado, a ir de costumbre, ¿sí? Ay, sí, hoy me toca, y no va, digamos, con amor al servicio, simplemente va es por ocupar un lugar más allí, en esa puerta, por ocupar un lugar más allí, digamos, en lo que le hayan colocado. Entonces, simplemente no multiplicó, no dio más allá de lo que el Padre quería que en ese día entregara. El Padre quería darle más, porque es que es el Padre el que a nosotros nos llena, ¿sí? En cada servicio que nosotros entregamos, ¿sí? Entonces, es hermoso. Dice, por tanto, quitadles, pues, dice el Padre, el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Figúrese, se lo quitó al que de verdad
el servicio lo tenía por obra y lo tenía por amor. Se lo entregó porque ese lo multiplicó, porque ese sí tuvo el conocimiento y el entendimiento de que era servirle al Padre, porque ese no fue un siervo inútil, ¿sí? Entonces estamos entendiendo que servirle al Padre cuesta. Servirle al Padre no es fácil, pero cuando amamos lo que el Padre ama, que son las almas, que es edificarnos todos como hijos del Padre, lógicamente Él nos entrega todo eso, lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, dice, inútil, echadle en las tinieblas de afuera, santo, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, esto último confrontó mucho mi estudio, porque lógicamente esto nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión de que en cada servicio que nosotros le brindamos al Padre, en cualquier escenario de nuestra vida, estamos nosotros de verdad brindándole al Padre un olor grato con nuestra vida. Estamos nosotros yendo todos los días a la presencia del Padre a decirle: Padre, ¿qué quieres hoy que yo haga por ti? ¿Sí? Porque es que Él es el dueño absolutamente de toda la mies, ¿sí? O sea, las almas no me pertenecen a mí, las almas le pertenecen al Padre, pero nosotros desde luego somos herramientas, somos instrumentos, somos obreros, ¿sí? Pero ¿qué nos entrega a Él para que nosotros como obreros, como herramientas, podamos nosotros ir a hacer el trabajo? Pues los dones, ¿sí? Los dones y los talentos. Entonces, no queremos que el Padre primero nos diga que somos siervos inútiles, y no queremos nunca tampoco, ¿cierto?, que tengamos nosotros que irnos a donde no nos corresponde, ¿cierto?, a que el Padre nos haga a un lado, ¿sí?, y sea el lloro y el crujir de dientes, porque ¿dónde va a estar ese lloro y crujir de dientes cuando ya no va a haber oportunidad? Pues figúrese, totalmente desechados y sacados absolutamente de la presencia del Padre. Allá, a ese lugar de tinieblas, ¿sí? ¿Quién habita en las tinieblas? Hasatán. ¿Quién habita en las tinieblas? Absolutamente Él, con todo su ejército de ángeles, ¿sí? Entonces, no queremos, mis amados, que tengamos nosotros que estar arrepintiéndonos o teniendo remordimiento, que es muy diferente, cuando ya no hay tiempo. Aprovechemos estos tiempos. Los tiempos están siendo muy, muy difíciles. Son tiempos que el Padre nos ha entregado, ¿cierto? El discernimiento que a través de su rúa, pero también es palabra escrita, no es palabra que se ha inventado el hombre, eso está escrito, eso se tiene que dar por hecho, ¿sí? Porque son profecías que ya se han cumplido, pero son profecías también que ya están por cumplirse. Entonces, somos nosotros en este momento los protagonistas, y tenemos que estar muy, 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 muy conscientes de todo lo que está viviendo el mundo, de estos tiempos finales. ¿Para qué? Para que el servicio nuestro, o sea un servicio de calidad, para que esas personas que aún tienen oportunidad, ¿sí?, de arrepentirse, de salvarse, seamos nosotros con nuestro servicio, que tengan la oportunidad, que seamos nosotros el instrumento para que ellos alcancen la salvación. Entonces, no seamos egoístas con el servicio al Padre, porque de una u otra forma, cuando nosotros no llevamos, ¿cierto?, a esas personas el servicio al que estamos nosotros, digamos, en ese momento brindando, pues lógicamente se está perdiendo esa alma. ¿Y a quién nos la va a cobrar el Padre? A nosotros, porque Él nos ha capacitado a nosotros, nos ha capacitado. ¿Por qué? Porque nos llamó, Él nos predestinó. Él dice que desde el vientre, ¿cierto?, de nuestra madre, ya Él nos hizo parte de Él,
¿sí? ¿Y quiénes son los siervos de Elohim? Israel, ¿sí? ¿Israel es todo el mundo? No, Israel no es todo el mundo. Israel somos los que hacemos parte de un pueblo con identidad, ¿cierto? Hacemos parte de un pacto, las fiestas, ¿cierto? Del Shabbat, de absolutamente todas esas palabras que él entregó ahí en el monte Sinaí, de esos 613 mandamientos que le entregó a Moshe, y que solamente 10 palabras son las que tenemos nosotros que estar guardando, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser esos siervos fieles. Entonces, mis amados, es hermoso cuando nosotros estamos, digamos, gozosos con el Padre y cuando Él se agrada. En nuestro corazón tiene que haber ese confrontamiento, ¿sí? Porque nosotros no somos tontos, nosotros somos inteligentes y sabemos cuándo tenemos, ¿cierto? Las cosas bien hechas. El Ruach HaKodesh está con nosotros. Y recuerden que Él nos redarguye a nosotros, pero Él nos guía a toda verdad, ¿sí? Él nos dice, ¿sí? Cuando estamos de verdad haciendo un servicio agradable para el Padre, un servicio donde Él se goce con cada uno de nosotros. Pero no pongamos ni perdamos el tiempo con cosas que al Padre no le agradan. El servicio cada día debe ser primordial en nuestra vida, porque no sabemos en qué momento nosotros vamos a partir de esta tierra. Y Él tiene absolutamente cuenta de todo ello. ¿Por qué? Porque ese, digamos, es el motor en la tierra de todo siervo, el servicio. De allí se deriva la palabra servicio, de siervo. ¿Y quién fue nuestro modelo de servicio? No es el siervo de Elohim. ¿Y quién fue el siervo de Elohim? Nuestro Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, él lo entregó desde un comienzo, ¿sí? Desde que Él anduvo en su ministerio. Él lo que hizo fue servir. Él no se cansó de servir y nosotros no nos podemos cansar tampoco de servir. Entonces, que se vayan las disculpas de nosotros, que se vayan absolutamente todas las quejas, que se vayan las excusas, ¿sí? De que no tengo tiempo, de que no puedo. Lógicamente de que sí, sabemos de que hay cosas que a veces se salen de nuestras manos, ¿sí? Pero nosotros las exponemos, ¿sí?, a nuestras autoridades y de una u otra forma, pues no se puede ahorita, pero se podrá en otro tiempo, ¿no? Entonces es hablar, sí, es hablar a tiempo, es también llegar a acuerdos, a soluciones, pero no dejemos de servir, ¿sí? No pasemos por alto el servicio. En todo momento tenemos que estar sirviendo, ¿sí? Y no pensemos que solamente se sirve en la congregación. En todos los escenarios de nuestra vida tenemos que estar sirviendo, porque eso a nosotros nos vivifica, ¿sí? El servir a nosotros nos vivifica cada día. ¿Por qué? Porque es que el Padre, a través del servicio, nos entrega a nosotros cada día más de su Rúa, ¿sí? Recordemos que somos vasijas, que todos los días nos desocupamos, pero tenemos que ser también llenas todos los días, porque estamos en un movimiento. No podemos estancar al Rúa, no podemos estancar, porque resulta que, figúrese, si menguamos, pues el aceite mengua, y cuando llegue nuestro novio, ¿cómo vamos a hacer las vírgenes, las insensatas? ¿Qué pasó? Dejaron de servir, ¿cierto? Menguaron, se escaseó el aceite, y lógicamente se quedaron por fuera de la boda, ¿sí? Entonces, seamos como esas vírgenes insensatas, en todo momento sirviendo, en todo momento teniendo el amor por el servicio al Padre, y desde luego tener, digamos, principios muy básicos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no se vayan, digamos, como que haciendo rutina en nuestra vida, sino por el contrario, que sean, digamos, como estandartes, baluartes en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el servicio nos dé vida también a nosotros, para que no muramos, para que seamos esos árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Eso lo hace el servicio en nuestra vida, ¿sí?
porque nos estamos entregando a personas que ni siquiera conocemos, ¿sí? A personas que se nos van a presentar a veces como que una sola vez en la vida, y esa oportunidad no la podemos perder, ¿sí? Porque son oportunidades que nos entrega el Padre. Por eso todas las mañanas tenemos que decirle: Padre, por favor, preséntame. O sea, Él es el que coloca las almas. Yo no tengo que ir a buscar las almas. Él me las coloca, pero Padre, que me las coloque. Y tú, Padre amado, también. Llévame la palabra que yo necesite en ese momento. Dame esa palabra para esa persona, porque no sabemos que esté viviendo esa persona en el momento, para que yo no sea en mi carne que yo le esté hablando a esa persona, sino que sea una palabra que venga de ti. Ese es el servicio que le agrada al Padre, ¿sí? Un servicio que es primero gratuito, ¿sí? Porque no cuesta nada. Es un servicio que me beneficia a mí y beneficia también a la otra persona. Es un servicio que hace que crecer la obra del Padre. Es un servicio que edifica también absolutamente el cuerpo del Mashiach, porque a través del servicio todos los amados, ¿cierto? De la congregación, ¿qué hacemos? Nos edificamos, aprendemos los unos del otro, y eso es un gozo para el Mashiach. ¿Para qué? Para que entremos en el gozo de él, en el gozo de nuestro Adón. Entonces, es maravilloso cada día cuando simplemente tenemos, no como carga, porque muchas veces el servicio se puede presentar como carga a las personas, ¿sí? Y eso lo escuchamos frecuentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto tenían otra cosa que hacer y el plan se deshizo en ese momento. No, pero es que a mí me tocaba, yo tenía otro plan y resulta que me lo desajustaron y no, ahí ya perdimos. Cuando ya tomamos, digamos, salió de nuestra boca esa respuesta, pues así ya vayamos a ese servicio, al Padre no le agradó. No le agradó, ¿por qué? Porque teníamos en primer lugar otra cosa, primero que el servicio para su obra. Entonces es hermoso simplemente servirle al Padre, y que sea siempre esa nuestra intención todos los días, ¿sí? No cada 7 días, cada semana, que es cuando, digamos, en la congregación se organizan tiempos de servicio. No, eso tiene que quitarse de nuestra cabeza, de nuestro chip. Ese no es el único servicio que le brindamos al Padre, porque ahí somos siervos inútiles. Entonces dice: no, entonces cada 7 días solamente tengo que ir a servir a la Keilah. No, es a tiempo y afuera de tiempo. El verdadero hombre de Yahweh dice que está preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, es esto, digamos, que a través de su palabra el Padre nos enseña cada día, porque su palabra es viva, ¿sí? Y la instrucción, ¿sí?, la da Él a través de su palabra, ¿sí? Esto no ha sido sacado de un libro, digamos, que escribió un pastor. No, esta es palabra viva, esta es palabra que nos da vida a nosotros, es palabra que a las personas que están muertas, ¿sí?, muertas en su antigua naturaleza, pues lógicamente en el momento que nosotros le vayamos a brindar ese servicio, pues le va a dar vida. Y eso al Padre le gratifica mucho, eso al Padre lo hace gozoso, y le va a decir: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, es allí cuando yo les digo que al Padre, si ve que para Él, digamos, el servicio no tiene, digamos, calificación. A Él le importa es que sirvamos, ¿cierto?, con integridad, y le sirvamos a Él en todo momento, sin tener en cuenta a quién le estamos sirviendo, ni cómo le estamos sirviendo, ni en qué le estamos sirviendo. Es: vaya y haga lo que yo le estoy ordenando a usted. Es obedecer al Padre, ¿sí? Porque es que el obedecer trae bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué queremos nosotros a toda hora? Estar bendecidos. Hombre, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿sí? El obedecer cuesta, ¿sí? Pero, ¿qué cuesta más? ¿Obedecer
o las consecuencias de la desobediencia. Pues lógicamente la desobediencia, porque la desobediencia nos ha costado a nosotros mucho dolor, ¿cierto? Mucho dolor. Entonces, mis amados, es hermoso estar aquí delante de estos micrófonos. Es hermoso compartir con ustedes esta instrucción para que se confronten ustedes si el servicio que le están brindando en estos momentos al Padre ha sido un servicio que le ha agradado al Padre, que le ha agradado a quién, ¿sí? ¿A quién se lo están brindando? ¿Por qué lo están brindando? ¿Sí? ¿Cómo lo están brindando? Entonces, que no se vaya, digamos, en una bolsa que no tenga fondo, sino que nos confrontemos, ¿sí? En esta noche nos confrontemos y nos preguntemos. No me van a responder, eso se los dejo, ¿sí? Y yo también me lo pregunto hasta este momento, cómo ha sido mi servicio delante del Padre, y que pues él tenga, digamos, esa calificación. Pero yo no quiero desagradar al Padre, yo no quiero que Él me repruebe, yo no quiero sentir ni que Él me deseche, ¿sí? Ni tener tampoco ese lloro ni crujir de dientes. Para ninguno de ustedes tampoco lo deseo. Entonces, estamos a tiempo, mis amados, estamos a tiempo de tener ese corazón humilde, ese corazón contrito, ¿cierto? Que solamente delante de la misericordia de Él está expuesta y está renovada todos los días. Entonces, estamos todavía a tiempo de poder corregir muchas cosas, pero el rebelde, lógicamente, no lo va a entender. El desobediente no lo va a entender. El desobediente simplemente va a pensar que es imposición y que hará, pues se irá porque en él no está el amor del Padre, ¿sí? En él no está el amor al servicio, y pues así pues no va a funcionar, y así no va a haber tampoco frutos en su vida. Entonces, el fruto en nuestra vida se verá reflejado en nuestra familia, en todo lo que hemos hecho a través del tiempo de servicio a Él. Entonces es el tiempo de estar dando esos frutos y ese servicio que le agrade al Padre. Entonces, en esta noche le doy gracias al Padre, y gracias a ustedes también por estar allí sintonizados. Gracias por estar también quizás con un corazón también enseñable, porque es el Rúa el que habla a nosotros. Y cuando el Padre coloca una palabra, una instrucción, ¿cierto? No es simplemente porque se les antojó a nuestros pastores o porque no tenían más que colocarle de título a la enseñanza, no, es porque el Padre está inquietando los corazones primeramente de ellos, porque es la necesidad que está habiendo también en su pueblo. Entonces, que esto no pase por alto, ¿sí? Que esto no sea una instrucción más, sino que sea una instrucción que nos edifique a nosotros, pero que hagamos un alto, que hagamos un paro y que corrijamos hasta este momento, que es el servicio que estamos entregando hasta este momento, ¿sí? Entonces, entreguémoslo todo, démoslo todo por nuestro Yahshua, porque Él lo dio todo por nosotros. Entonces, mis amados, muy buenas noches a todos ustedes, los bendigo, ¿sí? Y shalom, shalom.